La identidad del artista ha sido uno de los temas más debatidos en la historia del arte. No se trata solo de cómo el artista crea, sino de qué es lo que sucede cuando no está creando, cuando el impulso creativo se detiene o cuando la vida cotidiana, el silencio o el vacío lo enfrentan consigo mismo. En el caso del artista, crear no es solo producir una obra, sino existir a través de ella. Sin embargo, surge una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando el artista deja de crear? ¿Desaparece una parte de su identidad o simplemente se transforma? El silencio creativo, o sea el vacío entre una obra y otra, pone en evidencia algo esencial. La relación entre la identidad y la acción creativa no es lineal. Muchas veces el artista siente que no es nadie si no está produciendo, como si el valor o su sentido de existencia dependiera de su obra. Ahí nace el conflicto. ¿Somos artistas solo cuando estamos creando o incluso cuando no lo hacemos? Si no somos artistas, entonces, ¿qué somos? Recorramos el pasado para entenderlo un poco mejor. En los inicios de las civilizaciones, el arte no era arte como lo entendemos hoy. No existía la noción de expresión personal. Las pinturas, esculturas o canciones eran herramientas de conexión con la naturaleza, los dioses, la comunidad o incluso la muerte. El artista era un medio de lo divino, no un creador. Esto significa que si pensamos en la pregunta ¿quién soy cuando no estoy creando?, en esa época ni siquiera tenía sentido. El individuo no se definía por su obra, sino por su papel dentro de algo más grande. En Mesopotamia, el arte tenía una función sagrada y política. Las esculturas representaban a reyes, dioses o rituales de poder. Los artistas eran artesanos del templo o del palacio. No firmaban sus obras porque el mérito era de la divinidad o del gobernante, no de ellos. En Egipto ocurrió un fenómeno similar. El arte era una lengua visual del más allá. Todo seguía reglas estrictas de proporción y simbología. El cuerpo de perfil, los ojos de frente y los dioses con atributos animales. Cada símbolo tenía un valor espiritual, no estético. El artista egipcio no podía inventar, debía repetir lo eterno, representar el mundo ideal de los dioses. En Grecia, el arte empezaba a tener una doble naturaleza, técnica y filosófica. El arte no era una inspiración o expresión del alma, sino una forma de conocimiento, la habilidad de reproducir la armonía del cosmos. Los escultores y pintores griegos buscaban la proporción perfecta, reflejo del orden universal. En Roma, el arte se volvió más funcional y político, retratar el poder del imperio. El artista era nuevamente un sirviente de la autoridad. En Asia, el panorama cambió un poco. Aquí el arte tuvo un desarrollo paralelo, pero con un trasfondo espiritual y filosófico mucho más marcado. A diferencia del mundo occidental, donde el arte buscaba representar lo externo, como dioses, formas o poder, en Asia empezó muy pronto a explorar lo interno. El arte chino, por ejemplo, se basaba en los principios del Tao, el equilibrio entre el yin y el yang. La pintura, la poesía y la caligrafía eran una sola práctica espiritual. El arte no se crea, se revela. El artista no debía imponer su ego, sino dejar que el pincel fluyera como el agua. Su valor residía en su capacidad de armonizarse con la naturaleza. Si un artista dejaba de crear, no era una crisis de identidad, era un tiempo de meditación y contemplación. La creación solo era auténtica cuando el alma estaba en calma. En India, el arte también tenía una función religiosa, pero profundamente mística. En el hinduismo, el arte se considera una forma de darle cuerpo a lo inefable, de representar lo que no puede verse. Cada escultura o danza era una manifestación del Brahman, la energía universal. Aquí tampoco existía la idea del bloqueo artístico y todo lo que conocemos actualmente, porque crear y meditar son una cosa igual. Cuando no se crea, se está gestando el alma. El silencio también forma parte del arte. En Japón, por ejemplo, el arte estuvo profundamente ligado a la naturaleza y al espíritu del kami, las fuerzas divinas del mundo. No se creaba por expresión personal, sino como un acto de comunión con la tierra. La pregunta ¿quién soy cuando no estoy creando? Sería en Japón una paradoja, ya que crear y no crear son lo mismo, porque ambos son parte del fluir natural. Si avanzamos un poco, en el Renacimiento se marcó una revolución no solo artística, sino espiritual e intelectual. Fue el momento en el que el ser humano volvió a colocarse en el centro del universo, después de siglos de teocentrismo medieval. Ya no se trataba de glorificar a Dios, sino de comprender al hombre como imagen de lo divino. Por primera vez, el artista se volvió individuo.
El hombre es la medida de todas las cosas. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y Botticelli no solo eran técnicos excepcionales, sino pensadores. Estudiaban anatomía, matemáticas, filosofía, óptica, hasta mecánica. Buscaban entender el orden del mundo para reflejarlo en la obra. Y en ese proceso, el arte se convierte en un espejo del yo racional y sensible. Aquí aparece por primera vez la idea de crear es pensar. El concepto de genio nace. El artista es visto como un ser tocado por lo divino, alguien con una chispa especial que lo separa del resto de la humanidad. Leonardo da Vinci encarna esta figura a la perfección. El hombre que no solo pinta, sino que observa la naturaleza como si fuera un dios que la estudia desde fuera. Esa rivalidad con la naturaleza y con Dios es el origen del ego artístico moderno. Por primera vez, el artista no crea para el mundo, sino desde sí mismo, buscando dejar huella. Este mismo se reconoce a través de su obra y su identidad comienza a depender de ella. Por lo tanto, en este tiempo, dejar de crear empieza a equivaler a dejar de ser. El romanticismo llevó esta identificación al extremo. Si el Renacimiento había dicho el hombre es la medida de todas las cosas, el romanticismo respondió entonces el alma es el abismo de todas las cosas. El mundo había cambiado. Las revoluciones políticas, la industrialización y el desencanto con la razón ilustrada llevaron a los artistas a mirar hacia adentro, y en ese viaje interior, el arte se convirtió en un espejo de la emoción, el deseo y el sufrimiento. El romanticismo coloca al artista en el centro de su propio universo emocional. Ya no es un sabio ni un científico, ahora es un alma atormentada. En ese momento surge uno de los arquetipos más duraderos de la cultura moderna. Aquel que crea desde el sufrimiento, que vive al borde de la locura, la pobreza o la desesperación, pero cuya obra brilla precisamente por esa herida. Van Gogh es un ejemplo perfecto. Su arte nace de la angustia y la soledad, su identidad se confunde con dolor. O Mary Shelley, que desafió la moral de su época. Y por supuesto, no podía no mencionar a Edgar Allan Poe, quien vivió atormentado por la pérdida, la pobreza y la adicción y que sin embargo esto le permitió representar en escritos los peores temores del alma. En el siglo XX el arte se fragmenta, al igual que el artista. Este ya no se ve como un genio solitario ni como un profeta del espíritu, sino como un observador crítico, un ser que cuestiona su tiempo, su cuerpo y su identidad. Después de las guerras mundiales, la idea del arte como redención o belleza se derrumbó completamente. El silencio, la repetición o el vacío son nuevas formas de expresión. En la segunda mitad del siglo XX, el arte se volvió mucho más político y social. Aparece el performance, el arte conceptual y el arte feminista. Para este último, el cuerpo se vuelve el centro del arte contemporáneo. Vulnerabilidad, dolor y presencia. Ana Mendieta, por ejemplo, usaba su cuerpo para marcar su silueta en la tierra, el barro o la arena. Expresaba el exilio, la pérdida o la búsqueda del yo femenino y latino en la naturaleza. Otra artista muy reconocida por su obra y vida es Frida Kahlo. Seguro ya la conocen. Una mujer que transformó su sufrimiento físico y emocional en símbolo de resistencia. Y por el lado de la literatura, podría mencionar, como no podría mencionar, a Margaret Atwood, quien no solo exploró la literatura feminista y distópica en una época complicada para la voz femenina, sino que también fue testigo de la historia y la escribió. Otro artista también muy recordado es Marcel Duchamp, con su obra Fontaine, el famoso urinario firmado como R. Mudd que destruyó la noción del artista genio. Entonces, en este punto la pregunta ¿quién soy cuando no estoy creando? Se vuelve más interna. El arte deja de ser expresión estética y se transforma en un método de autoconocimiento. Veamos qué nos dice la psicología. Carl Jung entendió la creación artística como una proyección del inconsciente colectivo, donde el artista actúa como un canal entre lo interno y lo universal. Por otro lado, Sigmund Freud lo interpretó como sublimación del deseo, una vía para transformar pulsaciones reprimidas en belleza o símbolo. Posteriormente, la psicología humanista propuso que el arte es una forma de autorrealización, una afirmación del yo frente al vacío. Desde la filosofía, Friedrich Nietzsche vio en el arte una fuerza vital que trasciende la moral y afirma la existencia.
Martin Heidegger lo concibió como un modo de revelar el ser, un abrir del mundo. Pero junto a ellos, la voz femenina reformuló la identidad del artista desde la experiencia del cuerpo, el lenguaje y la otredad. Simone de Beauvoir señaló que la mujer artista debía luchar no solo con la creación, sino con la mirada que la define. Julia Kristeva analizó la escritura y el arte como un proceso de abyección, donde el yo se fragmenta para poder expresarse. Ahora volvamos a la actualidad. En estos momentos, el arte se encuentra en un territorio complejo, hiperconectado, fragmentado y extremadamente saturado. Las redes sociales han vuelto la creación un acto público, inmediato y medible. El artista ya no se enfrenta solo al lienzo o la página en blanco, sino también a la mirada constante del otro. La identidad creativa se confunde ahora con identidad digital. Mientras tanto, el arte contemporáneo se ha vuelto una búsqueda del sentido en medio del ruido. Muchos artistas exploran la introspección, la salud mental, la memoria o la identidad política y de género, no como tendencia, sino como un intento de comprenderse dentro del caos del siglo XXI. Necesitamos, como artistas, ser originales, constantes y visibles. A veces nos vemos obligados incluso a hacer algo que no nos representa con tal de tener vistas, de rendir en lo nuestro o de sentir que alguien lo valida. Y así dejamos de vivir en nuestro arte. El Internet está plagado de estándares en todos los aspectos humanos, así como en la belleza se busca uniformidad, en el arte se busca perfección. Si no es una obra excesivamente llamativa, con detalles casi hiperrealistas, tus viewers se van. Si no les causa risa en 30 segundos, se aburren. Entonces tu identidad se distorsiona porque te unes con tu obra y absorbes lo que ésta recibe. Durante siglos, el arte ha sido la forma más pura de autoconocimiento. Cada trazo, nota o palabra es una extensión de quien lo crea, pero también es un desprendimiento. Cuando una obra nace, ya no nos pertenece del todo. Se convierte en algo que habita afuera, algo que empieza a existir sin la necesidad de nuestro control. Y sin embargo, creemos que somos la obra, que si ella falla, fallamos nosotros. La creación no es prueba de identidad, es una manifestación de la búsqueda constante de sentido. Confundimos el arte de crear con el acto de ser, cuando en realidad crear es una manera de recordar que existimos, no de definirnos. No somos nuestras obras, del mismo modo que un árbol no es solo sus hojas. El arte crece desde nosotros, pero tiene su propio lenguaje, su propio destino. Nosotros seguimos siendo incluso cuando el lienzo está vacío. No hay que temer al silencio, ya que este mismo puede ser el espacio donde la vida vuelve a entrar en nosotros, para luego salir de otra forma. Un trazo distinto, una palabra más honesta o una melodía más viva. Y te dejo con una nueva pregunta. ¿Cuántas veces te perdiste tratando de encontrarte en lo que hacías? Y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y que les haya hecho reflexionar sobre algunas cosas que a veces nos agobian como artistas o creadores. Como siempre, no olviden seguirme en mis redes sociales donde subo contenido extra. Estaré leyendo sus comentarios y la respuesta a la pregunta del final y otras cosas que surjan en el camino. Nos estamos viendo. ¡Chao!